¿no? Bueno. Pero bueno, Lina Subiría, que es licenciada en Recursos Humanos, sabrá perfectamente de esta teoría X, Y, pero esto nuevo es totalmente innovador. En China busca marcar tendencia y te dan 10 días de licencia por infelicidad. Lina Subiría, licenciada en Recursos Humanos, soy Adrián Noriega y todo el equipo de Nunca es tarde por Nacional. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, estábamos revisando algunas viejas teorías de motivación laboral y Sí. que debes conocer, y bueno, hasta la pirámide de Hazlo. Maslow, Ujú. todas son viejas teorías, pero esto rompe esquemas, esto tiene que ver con una licencia remunerada para quienes se sientan infelices. ¿Qué pensás de semejante innovación, Lina, vos como licenciada en Recursos Humanos? Bueno, primero me parece que utilizaría bien este término como lo estás presentando, que es una tendencia, ¿no? Una Ujú. moda. Siempre pregunto si estas cosas son moda o realidad, ¿no? Y no porque sean buenas o malas, pero simplemente porque primero creo que tenemos que contextualizar desde dónde surge esta noticia, desde el otro lado del mundo. Y yo creo que los contextos definen y interpelan a las organizaciones. Entonces yo digo, a veces en estas organizaciones, estamos acá en el medio de la Argentina, las queremos cortar y pegar y muchas veces no encajan, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro lado, yo particularmente, que para mí la felicidad es una construcción social, ¿no? Entonces cuando leo una noticia así como licencia por infelicidad, me hace un poco de ruido, pero tomando en estas teorías que estabas enmarcando muy bien de los factores X y Maslow, sí creo que las organizaciones nos tenemos que hacer cargo de las necesidades de nuestros colaboradores, no así de un estado de un estado como es la felicidad, pero sí de las necesidades. Y ahí, como decías, la pirámide de Maslow marca muy bien que el primer factor son los factores higiénicos de las personas. Entonces, digo, sí, está bueno que nos encarguemos de, como organizaciones, de hacernos responsables, porque aparte la ley nos dice, desde un lugar de trabajos seguros, pero también de trabajos que promuevan el bienestar de nuestros empleados, ¿no? Y acá sí creo que hay un gran desafío en la Argentina, que es entender que el bienestar es mucho más que la seguridad y que el bienestar se trata de hacer acciones que acompañen físico, emocional y mentalmente a nuestros colaboradores. Lina, Ahí sí tenemos mucho para hacer. viste que la pandemia marcó y marca la vida de los humanos a Ujú. veces de una manera mucho más profunda de lo que todavía somos conscientes. En el mundo de la comunicación, en lo personal, a mí me marcó con todo esto del multi-streaming y demás, y a muchísima Ujú. otra gente. De hecho, ayer se entregaron los premios a la comunicación digital, los Martín Fierro. Pero, ¿qué quiero decir? No es solo nuestro ámbito. Se me ocurre que vos como licenciada en Recursos Humanos también debés tener con el home office y Ujú. con la, ¿cómo se le dice?, intermitencia presencial, allí muchas nuevas aristas para analizar, Lina. Tal cual, tal cual. Bueno, yo siempre digo que la pandemia nos trajo un montón de cosas, pero otras cosas que nos trajo a las organizaciones y al mundo es darnos cuenta lo que yo llamo la gran mentira del siglo XXI, ¿no? El equilibrio trabajo-familia. Antes de la pandemia veníamos escuchando las organizaciones tenemos que hacer equilibrio entre la familia y el trabajo, porque claro, venía de una moda, volviendo a las modas, de una moda desde el otro lado de Estados Unidos, donde el mundo es lineal. Y bueno, ese mundo lineal después de la pandemia definitivamente murió. Y hoy este mundo tiene un montón de características, ¿no? Que hacen que, por lo pronto, la primera es que ya todo es no lineal. Entonces, esto no impacta solo en una organización, nos impacta como seres que vamos caminando por la calle. Entonces, ese lugar de esta mentira que nos veníamos diciendo de que podemos hacer un poquito la vida personal y un poquito la vida profesional y voy haciendo el equilibrio, fíjense la palabra, ¿no? Es como equilibrio entre una cosa y la otra. Yo creo que nos demostró esta pandemia, tal como decís vos, que somos seres indivisibles.
y que es muy poco probable que podamos hacer equilibrio. Hacemos lo que mejor podemos en los distintos sistemas, ¿no? Pero equilibrio lo dudo. Y creo que ese es el lugar que también nos hace repensarnos y que quizás aparecen estos lugares, estas licencias raras, por llamarlo así, como esta licencia por infelicidad, pero creo que tenemos que pensar en prácticas mucho más sostenibles en el tiempo, en acciones, en conjuntos de acciones. Como decís vos, hoy las organizaciones, al hablar de bienestar, tenemos que pensar en fomentar la flexibilidad laboral, en oportunidades de desarrollo. Lina, viste que el mundo cambia tanto, ¿no? Inclusive yo te escucho y al menos tenés una voz más joven que yo. Y creo que en consecuencia, cuantos más jóvenes seamos o más sobrevida tengamos, vamos a ver modificaciones importantes que ya estamos viendo, ¿no? En los últimos tiempos, pero que se van a acelerar en los próximos 10, 20 años. Algunos hablan de una asignación universal que se estaría aplicando ya en algún país para que las personas tengan dinero para no parar la rueda del consumo, como una especie de gran seguro de desempleo. No sé si técnicamente es igual, pero creo que sabes de lo que estoy hablando. Y también se habla de la reducción de las jornadas laborales. Inclusive alguien aquí en la Argentina habló de trabajar, digamos, de lunes a jueves. ¿Qué te parece? Vuelvo, no voy a analizar la práctica en sí, sino siempre lo que le digo a las organizaciones es cuál es el propósito, cuál es el sentido. Si esa práctica, y tomo tu ejemplo, si nosotros vamos a mandar a nuestros colaboradores a que solo trabajen de lunes a jueves, buscando que sea un viernes libre y demás para el bienestar físico, emocional de nuestros colaboradores, lo aplaudo. Claro. Pero también estas decisiones nos tienen que llevar a un baño de honestidad brutal. Porque si nosotros le damos los viernes libres, pero después de lunes a jueves tenemos un estrés sobre los colaboradores, los presionamos, tenemos líderes que no les importan ni le preguntan a la persona cómo están y solo buscan resultados, bueno, entonces estamos siendo al menos un poco incoherentes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el lugar que tenemos que buscar. Honestidad en estas conversaciones que las organizaciones tienen que tener y el coraje, por supuesto, de tomar decisiones, porque yo creo que estos ejemplos que vos estás trayendo a nivel organizacional hay que tener coraje de tomar estas decisiones, pero bueno, desde un lugar totalmente honesto y coherente, ¿no? Por cosas que uno estudia en este tiempo de la vida, yo noto que hay muchísima gente con problemas anímicos, con pensamientos destructivos, tomando la primera parte, casi el prólogo de esta entrevista que estamos haciendo con Lina Zubiría, que es licenciada en Recursos Humanos, y volviendo, más allá de que sea un recurso casi de marketing de alguna empresa china, esto de remunerar 10 días de licencia por infelicidad, sí quiero detenerme antes, durante o post pandemia. Tampoco le voy a echar la culpa de toda la pandemia. El signo de los tiempos marca mucha insatisfacción en una sociedad de consumo cada vez más, diría yo, virulenta, en una sociedad de descarte cada vez más evidente, donde el ser humano se dice, viste, es como la ecología, vamos a cuidar la tierra, pero no se cuida. Esa es una sensación que tengo, que te traslado y que me gustaría que reflexionemos al respecto. Yo te diría que más que sensación, es parte de la realidad. Mira, yo creo que todo lo que nos viene acelerando el último tiempo, ¿no? Desde las tecnologías emergentes y las nuevas formas de relacionarnos con los humanos, la nueva realidad de las distintas prácticas que tenemos en las organizaciones, yo creo que nos plantea la mayor, al menos creo que, crisis de identidad social que vivimos. Y eso lo observás como yo, ¿no? Porque vos trabajás sí. sobre recursos humanos, yo no, por eso digo que lo mío es una sensación, pero vos me estás corroborando que hay una crisis de identidad humana como nunca se ha visto. Sí, y eso nos pasa porque en algo que hace un ratito vos decías, la evolución social, ¿no? Nosotros venimos
se acordarán, desde la revolución industrial veníamos de esa sociedad industrial, después pasamos a la informacional, a la digital, distintas sociedades que fuimos viviendo, y nosotros vamos como sociedad evolucionando a esa sociedad. Lo que pasa es que antes, pasar de una sociedad a otra, pasar de una identidad social a una nueva identidad, a otra nueva identidad social, llevaban años o siglos. Yo siempre digo que mi abuelo vivió una sola crisis de identidad. Era el artesano del pueblo, y después pasó la revolución industrial, y después, de los 18 años para adelante, estuvo trabajando siempre en la misma fábrica. Y después, las sociedades, termino con esto, las sociedades fueron evolucionando, y claro, ya no pasaban siglos, pasaban años. Y ahora la última revolución que tuvimos a nivel social, estamos hablando de hace 2 años. Y con esto te traigo un dato sociológico de los últimos papers de investigación, es que lo más probable es que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos hoy, todos vamos a vivir entre 3 a 5 quiebres paradigmáticos sociales. A ver, que me gustó esto. Nosotros, yo tengo más de 50, voy a vivir 3 quiebres o 4, ¿cómo los llamaste? Quiebres paradigmáticos. Quiebre paradigmático. El primero, por ejemplo, vamos a hacer la cuenta. Anda anotando y haciendo check de tus quiebres. O sea, el primero, revolución industrial, creo que no la viviste. No, pero después el segundo quiebre paradigmático social fue la caída del muro de Berlín, donde se habló de pasar de una sociedad totalmente aislada a sociedades que se empiezan a comunicar. Ese sí lo viviste. Pero déjame hacer la caída del muro, no digo que no haya tenido un impacto socioeconómico, pero fue más sociopolítico, me parece a mí, ¿no? No me quiero poner tanto en sociológica, pero para no aburrir, pero cuando estudiamos los avances de las sociedades, siempre buscas un quiebre paradigmático que hace un antes y un después a nivel social. Ok. Por ejemplo, y la siguiente, que te cuento que esa también la viviste, es la aparición de las redes sociales. Sí. Entonces, el quiebre paradigmático con la globalización y la Internet que venía ya apareciendo después del muro de Berlín, aparece este lugar de las redes sociales como pasar de una sociedad informacional a una sociedad digital. Bien. Entonces, ya contamos... ¿La pandemia? ¿Y la pandemia? ¿No? Bien, y la pandemia es el último. Claro. Ahora, ahí que te tire un datito de lo que vos venías diciendo de tus características. Se dice que el quiebre paradigmático de la pandemia es que vivimos en una sociedad que se llama VANI. VANI con B larga, porque son 4 siglas en inglés, que es quebradizo, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Esas son características humanas que dejó la pandemia. La sociedad. Que la sociedad dice, es más, te cuento un chusmerío. Sí. Este BANI surge en el 2008 en el Instituto del Futuro de los Estados Unidos, que ya nos habían adelantado al mundo que nuestra sociedad, en el 2008 dijeron, en los próximos 10 a 15 años, el mundo va a ser un mundo BANI. El mundo va a estar quebrado. Quebrado, a ver, tomo nota de eso, quebrado. Quebrado, ansioso, sí. Incomprensible, sí. Y no lineal. Yo te pregunto. ¿Cómo interpretás el no lineal? El no lineal es esto, nuestros abuelos entraban a una fábrica a los 18 y se iban jubilados o con las patitas para adelante, como diríamos, ¿no? Sí. No había. Lo lineal es lo quieto. Okay. Lo lineal es que las empresas vendían los productos y servicios que querían las empresas. Bueno, eso es lo lineal. Lo no lineal es, ya hay un juego donde hoy, por ejemplo, lo no lineal es hoy estar trabajando en tu casa 2 días, ir a otro lado, estás en tu casa y estás reservando los pasajes de un vuelo. O sea, lo no lineal es, no hay una línea constante. Che, me pasó tan rápido la hora charlando con vos, sos una persona tan radial además de tener formación. Ay, ¿Te puedo pedir que me esperes un segundito y redondeamos bien? Porque si no tengo que hacer todo atolondradamente, cerrar la nota, y prefiero que vayan las noticias, que hay que recitar.
en cadena nacional las noticias y 2 minutos y seguimos charlando. Está Lina Zuviría, licenciada en Recursos Humanos. Gracias. Licenciada en Recursos Humanos y otras cosas, es speaker, por eso tiene esa dinámica y esa oratoria y ese feedback en la devolución de respuestas y demás. Lina Zuviría, gracias por esperarnos. No, un placer, muchas gracias. Lina, sí, quedó pendiente completar. Quedó pendiente porque quiero saber a ver si hiciste tu listado de cuántos quiebres ya viviste. Revolución industrial, caída, no. Mirá que soy un buen alumno, por eso quiero tomarte el examen, a ver cuántos anotaste. Revolución industrial, que no la vi, pero la leí. Exacto. Y que fue para el momento del mundo tan o más fuerte de lo que significa hoy Internet y todo lo que significa la automatización de aquellos tiempos y demás, fue fortísimo. Caída del muro, aparición de las redes y la pandemia con el BAM quebrado, ansioso, incomprensible y no lineal. Y no lineal, exacto. Y ahí, en ese lugar donde decís, bueno, lo que dicen hoy los estudios sociológicos es que las generaciones que hoy estamos viviendo, por eso no importa tus 50 años, 20, 30 o 40, todos nosotros como sociedad se supone que vamos a vivir entre 3 a 7 quiebres paradigmáticos. ¿Y qué serían? ¿Y por qué? Digo, ¿en base a qué? Científicamente, ¿de dónde vendrían, bueno, digamos? Científica, como siempre, ahí podemos entrar en un debate profundo, que es la sociología es una ciencia pero es social, ¿no? Entonces lo que busca es analiza patrones de comportamiento y está diciendo, pero te voy a dar un dato como yo siempre lo llevo más como al barro. ¿Qué es lo que presupone la sociología? Mira, si de la revolución industrial a la caída tardamos siglos, de la caída de las redes sociales tardamos 30 años, de las redes sociales al BAN tardamos 8, lo más probable es que lo que se está diciendo es, por eso cuando hacías el doble clic ahí en Revolución Industrial, es excelente el ejemplo que diste, porque cuando yo acompaño a las organizaciones digo, no se preocupen tanto por la transformación digital porque nuestros antecesores ya la vivieron a esta. Claro. El tema es que la diferencia es que antes tardábamos años, siglos, entre un quiebre y el otro, y es más, a veces no lo veíamos. Entonces nos preparábamos para una realidad de los próximos 20, 30 años, hago esto, Lina, me quedo tranquilo y ya está. Hoy no. Hoy sabemos que lo más probable es que los próximos 2 años, el otro día estaba dando una nota para un colega tuyo, y ya está confirmado, salió este año, Harvard dio una encuesta que el 49% de las habilidades que hoy tenemos todos los humanos van a ser automatizadas. El 49% de las actividades que hoy desarrollamos. Exactamente. Entonces digo, bueno, la pregunta es, y ahí acá entramos a otro gran mundo que tiene que ver con la nota que hoy me estás haciendo, que yo más que, como hoy te decía, para mí la felicidad es una construcción social, y cuando yo acompaño a las personas en sus transformaciones, digo, no me pidas ser feliz, ¿no? O sea, la felicidad no se pide, la felicidad es el conjunto de decisiones que tomamos todos los días para lograr un estado. Después le ponemos el nombre que le querramos poner, pero cuando hoy yo te decía esto, te traía esto de la crisis de identidad más grande del siglo que nosotros vamos a vivir, porque nosotros nos preparamos para un mundo que ya no existe, murió, y eso a nosotros los humanos nos duele. Y claro, porque todas estas situaciones de buscar un nuevo sentido de la vida, de encontrar tu nueva identidad, definitivamente genera dudas, angustias, preocupaciones. Entonces estos índices que vos hablabas hasta hace un ratito, tienen que ver con esto, con esta crisis que estamos viviendo. Bueno, yo también trabajo soy diplomado en desarrollo personal y sé que digo porque vos también haces coaching. Soy coach ontológica, sí. Claro, entonces ahí se tocan esas cuestiones de conocimiento, digo, en función de que además la gente está buscando mucho en el afuera esto de la felicidad o la realización personal, para no ser tan... Porque la verdad que la felicidad tiene una connotación como casi utópica, ¿no? Entonces hablemos del desarrollo personal, del bienestar personal. La gente sigue buscándolo afuera, sigue buscándolo en
el sueldo, en el trabajo, en la sociedad o en la política económica, y eso es relativo. Si no hay una búsqueda, que yo creo, por más que suene muy espiritual, si no hay una búsqueda interior, si el individuo no parte desde bien adentro, difícilmente llegue afuera, por más que tenga éxito momentáneo laboral, llegue a una realización, ¿no? Hoy escuchaba a alguien que decía, ya lo dijo Mick Jagger hace mucho, con todo lo que tengo no tengo satisfacción, no tengo suficiente satisfacción, dice la traducción de satisfaction, ¿no? Y hay un montón de gente que tiene mucho más de lo que nosotros soñamos tener, mucho más fama, mucho más dinero, mucho más plata, ropa, autos, reconocimiento y no tiene felicidad. Entonces imagínate para el resto de los mortales, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso desde ese lugar, cuando hoy hablábamos de las teorías de motivación, de Maslow, de Herbert, de quien quieras, ellos hablan de necesidades que tenemos las personas, pero en ese lugar de las necesidades las cumplo o no las cumplo, pero nosotros como humanos, o al menos en lo que yo trato de ayudar a las personas, tenemos una obligación de nuestra propia identidad, que no tiene que ver con las necesidades. Cuando yo hablo de identidad, hace unos días tiré un posteo que justamente yo dije, la mayor felicidad que tenemos los humanos es encontrar nuestra esencia. La peor traición, o lo peor que podemos tener es traicionarla. Yo creo que todos estos movimientos de afuera no es para cambiar el mundo, es para cambiar nuestro metro cuadrado. Y ese lugar de encontrarnos con nosotros, mira, cuando yo hice el doctorado en sociología, un profesor me dijo, si vos viniste a estudiar la sociedad para cambiarla, te podés ir yendo. Porque la única forma de cambiar la sociedad es si cada uno de nosotros cambia nuestra realidad. Nuestro metro cuadrado. Claro, nuestro metro cuadrado. Lina, querida, un placer de conocerte, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Hasta la próxima. Chao, chao. Licenciada en Recursos Humanos, Lina Zubiría.